Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días. El día de hoy vamos a conocer una casa en esquina. Una casa que sale de lo común, de la distribución tradicional de estas casas de fraccionamientos privados aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, donde nos encontramos. Llama mucho la atención dos cosas: el ladrillo y el acabado de los muros de la parte de arriba. Este acabado que nos recuerda al chucum. Últimamente está muy de moda, está muy en tendencia toda esta estética wabi-sabi, ¿verdad? De la perfecta imperfección, de los materiales en bruto, ¿verdad? Con las marcas de cómo se hicieron, de esa hechura, de los accidentes, de esos relieves, de los brillos, de los gestos. Y las casas que estamos viendo tienen ya mucho carácter, ¿verdad? De esa tendencia. Algo que me gusta mucho de la casa es justamente esta franja de ladrillo que se genera en la parte de abajo, ¿no? Lo vamos a ver en el interior que cambia. Se utiliza este ladrillo de barro solamente en el exterior, generando una banda. Yo creo que este lenguaje aplica muy bien porque nos hace sentir que la arquitectura es un poquito más ligera, ¿verdad? Porque si tuviéramos el mismo material arriba y abajo, se sentiría muy pesado. Entonces, aquí los arquitectos tuvieron un buen manejo de la proporción, tanto de los volúmenes, porque fíjense cómo tenemos un volumen, un vacío y otro volumen, como de los materiales. Y al mismo tiempo del jardín. Miren qué belleza de jardín, que te está delimitando el acceso. Estos terrenos en esquina, ojo con esto, pierden metros cuadrados, ¿verdad? Porque tenemos restricciones, áreas que no puedes construir. El día que tú compres tu terreno, con el favor de Dios, vas a comprarte tu terreno, joven. Ten fe. Entonces, o vas a comprarte otro. Vas a ver que de tu lote no puedes construir el 100% de tu lote. A menos que estés construyendo, ¿verdad?, a la mano de Dios, a ver, alguna ranchería, ahí sí puedes hacer lo que quieras. Pero cuando estás dentro de fraccionamientos en donde tienes normativas que tienes que respetar, no puedes hacerlo. Aquí te tienes que retranquear alrededor de 3 metros al frente, alrededor de 1 metro o un poco más en el lateral y otros 3 metros atrás. Y de esa huella que te queda de desplante, puedes construir a veces un 80%. Entonces, por ejemplo, aquí las cocheras te piden un mínimo de 5 metros. Eso es importante. La celosía, ¿verdad? El elemento con el mismo ladrillo de barro generan esta textura que son muy elegantes, ¿verdad? Las celosías están en la arquitectura desde hace miles de años y yo creo que estarán dentro de miles de años porque es un elemento, es una respuesta a un problema. El problema es la cantidad de luz, ¿verdad? La celosía te mitiga el impacto del rayo de luz, pero te permite que siga entrando el viento, que es lo que quieres muchas veces. Fíjense qué bonita la elección de los materiales en estas tomas. Tenemos este cemento, le llamamos aquí en Guadalajara cemento lavado, porque se hace con una gravilla que le llaman sello por acá. Tú puedes buscar el sello, a veces es de mármol, a veces es otro tipo de piedra más tradicional, pero tiene distintos colores. Este en específico tiene estos tonos cafés que cuando lo cuelas con el cemento blanco se ve muy bien. Y bien la lección de la jardinería. No estamos viendo pasto, estamos viendo otro tipo de vegetación que no necesita tanto mantenimiento de estarlo cortando y de estarlo regando. Lo hemos visto gravíleas, le llaman rocío, por aquí un ajillo, el arrayán, los órganos. Ya hemos ido aprendiendo un poquito los fornios, los helechos. Hemos ido aprendiendo un poco de vegetación. Y algo que me gusta mucho de esta casa es cómo te recibe. Los arquitectos siempre estamos pensando en los recorridos, la promenade, ese recorrido que lo aprendimos de maestros que lo aprendieron en las arquitecturas ancestrales, ¿verdad? En la arquitectura de la Alhambra. Saludos a los que nos están viendo desde Granada, Andalucía, estas zonas de España que estuvieron gobernadas por los árabes durante siglos
que nos legaron toda esta arquitectura del, del patio, del patio, de la vegetación y del agua. Entonces, es muy bonito cuando los arquitectos, cuando estás planeando tu proyecto, estás imaginando justamente estos recorridos. Fíjense cómo corta el material en el lecho inferior de la losa. Los detalles como las ollas que después Luis Barragán las utiliza mucho en las casas que él diseña. Aquí nos recibe una puerta de madera sólida con un bastidor. Fíjense cómo se recubre la madera para que te dé esta apariencia muy natural, pero al mismo tiempo, pues muy sólida, ¿verdad? Y nos recibe este vestíbulo que nos lleva hacia una recámara de visitas que la vamos a ver que está protegida por la celosía. Este es un elemento que vale la pena que reflexionen cuando lo colocan porque requiere mantenimiento. Y si la ventana que ustedes colocan no se puede abrir completamente, el mantenimiento va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque el polvo se acumula. Entonces, aquí los arquitectos lo planearon muy bien. Fíjense, por ejemplo, esta ventana, cómo abre. ¿Esto qué nos permite? Nos permite poder limpiar el vidrio, ¿verdad? Porque si fuera solamente una ventana corrediza, es más difícil acceder a poder limpiar el vidrio. Sí se puede, pero se complica. Por eso siempre es importante, necesaria, una buena distancia entre el paño de la celosía y el carril o el riel que van a cortar de su ventana, para que les pueda dar acceso al mantenimiento. Y eso a veces como arquitectos no lo pensamos. Pensamos en que funcione, que tenga la ventana, el cuarto, que respire, que se ilumine, pero no pensamos en cómo lo vas a limpiar, ¿verdad? No pensamos en qué pasa si falla la ventana, cómo accedemos. Por ejemplo, cuando uno deja una lámpara en una doble altura, muy rara vez se nos ocurre pensar qué van a hacer las personas cuando tengan que cambiar un foco en una altura de 6 metros, ¿verdad? Entonces, es muy importante que pensemos, y ustedes que están a punto de construir y que están viendo este video para llenarse de ideas, que piensen muy bien que lo que ustedes estén diseñando y construyendo, imagínense cómo lo van a cuidar, cómo le van a trabajar ese mantenimiento. Esta es una recámara o estudio, ¿verdad? A mí siempre las recámaras en las plantas bajas me gusta tratar de vincularlas a patios para no ver directamente a los coches. Pero aquí creo que los arquitectos generan esta estrategia de la celosía justamente para eso, ¿no? Para filtrar la vista. Esta recámara tiene una medida de 3 por 4,60. Fíjense cómo tiene otra ventanita de este lado, buscando quizá un poquito la ventilación cruzada. Altura de piso a techo de 2,70. Y puede ser recámara gracias a que tiene un baño completo. Interesante la distribución, ¿verdad? Porque deja normalmente cuando haces un baño cuadrado, dejamos al frente el lavamanos, la regadera en esquina y en el otro extremo la taza. Pero aquí dejaron al frente la regadera, sanitario en esquina y al lado el lavamanos. Veamos cómo lo resolvieron. Dejan un fijo de muro, un fijo de vidrio, la puerta y una buena regadera, más o menos de 1 por 1. Y ventilación natural no tiene, ¿verdad? Ah, no, sí tiene, ¿cómo no? Buena estrategia. Fíjense, esta ventana les llamamos sifones, ¿verdad? Porque se genera un efecto sifón porque el aire no pasa directamente, sino que hace el sifón. Y aquí nosotros les generamos estas trampas de mosquiteros para que no entren los insectos y que quede lo más limpia posible. Las cubiertas son de granito, los muebles de baño son de melamina, imitación madera, y los pisos son cerámicos de un formato de alrededor de 50 centímetros por 80. Nos recibe el vestíbulo, tenemos la escalera, y fíjense qué interesante, porque el patio, pues el patio de acceso nos roba un poco de espacio, o sea, nos genera un espacio muy interesante en el ingreso, pero aquí nos genera esto, ¿verdad? Nos genera perder un poco de área
que la recuperamos en la visual. Es muy bonita esta visual, ¿verdad? De estar aquí en la cocina viendo hacia ese jardín. Una cocina que se vuelve el articulador de la casa, ¿verdad? Fíjense cómo se alinea este eje al eje donde remata el patio. Tenemos una cocina generosa, en escuadra, con su isla de aproximadamente 1,80 m. Caben aquí 3 banquitos. Toda el material es de melamina, esta melamina tipo madera, con una textura muy agradable. Las cubiertas de cuarzo, de granito. Y este es un detalle que vale la pena que consideren si están pensando en tener lavavajillas. Fíjense, la lavavajillas, si se fijan, es más profunda que el mueble de la cocina. El mueble de la cocina normalmente trae 60 centímetros y las lavavajillas de fondo a veces traen un poco más. Siempre consideren el modelo de las lavavajillas antes de comprarlo. Fíjense, traemos 60. Pero así como le pasa a las puertas del refrigerador, también le pasa esto a las lavavajillas. Entonces, cuando estén pensando en las lavavajillas, piensen que su cubierta vuele un poco más de los 60 centímetros. ¿Por qué? Porque eso nos permite que no veamos la parte de arriba de la lavavajillas. Y se siente que está casi al paño, porque depende del modelo. La parte de arriba de las lavavajillas está mejor o peor terminada. Este es un modelo de IO Mave, bastante elegante. Pero sí creo que fue importante que volaran esta cubierta. Fíjense cuánto mide la cubierta. Son cosas que no te las piensas hasta que ya tienes las lavavajillas salida y con toda la maquinaria a la vista. 63 centímetros, ¿se fijan? Y luego también esto es importante, porque tiene nariz. La nariz es esta pieza justamente, perdonen mis laceraciones, es esta pieza que ahorita últimamente están muy de moda las cocinas con las cubiertas muy delgadas. Dejan solamente la piedra, el espesor, que a veces es 1 centímetro, a veces 2. Bueno, generalmente es 1 centímetro, 1,5 cm. Pero ese centímetro, otra vez, imagínense que no tuvieras la mitad de esta piedra, le ves un poquito más las tripas, ¿verdad? Ahí a la lavavajillas. Entonces, consideren eso, por favor. Ya me pasó. Y de este lado, el espacio se articula hacia la sala, una sala pensada como sala de entretenimiento también. Por eso tenemos las salidas, para que tú coloques tu buen sillón en este lado y que puedas tener las vistas. Y tienes una muy buena ventilación cruzada, porque les comentaba que hay un jardín atrás obligatorio. Entonces aquí la casa va a tener ventilación por todos lados. 342 por 470 es el espacio de la sala. Y el espacio entre la cubierta de la cocina y el muro es de 284. En 284, jóvenes, te cabe bien un comedor. Una mesa de comedor de 6 personas puede medir 1 metro de ancho por 2 metros de largo, a veces un poco menos. Entonces te cabe aquí hasta una mesa de 8 personas. Y en la parte de atrás tenemos todo el jardín. El acabado que estamos viendo en los muros exteriores, me parece que es un acabado que le llaman, es un producto que se llama Nanocal. Es un producto creo que lo hacen en la zona de Querétaro, San Luis Potosí, por allá, y te da esta apariencia, está hecho de cal, pero te da esta apariencia del chucum. Muy, muy elegante, es un muy buen material. Saludos a los amigos de Nanocal. Etiquetémoslo, por favor, equipo de YouTube. Muy bien, de este lado, toda la carpintería es de madera de triplay, con este color tipo rosa morada, un poquito crema. Subimos las escaleras de ancho, me les digo, 1 metro. Ya en 1 metro ya estamos del otro lado, jóvenes. La casa la entregan, está en venta, la entregan así sin barandales, por el precio, pues los constructores, los arquitectos, los ingenieros, los desarrolladores que hacen las casas, le bajamos un poquito o le queremos bajar al costo, quitándole pues lo que se pueda para poder venderla más barata. Entonces, es una estrategia. Se entregan sin algunos closets, a veces sin algunos cristales templados. Esta es una recámara. Y fíjense cómo gracias a ese patio de acceso tenemos ventilación cruzada. 360 por 330, libres. Aquí faltaría ver dónde vas a poner el closet.
en algún lugar. Y esto está interesante, fíjense. Tenemos un baño para 2 recámaras compartido, con un mueble de baño generoso, como de 1,40, aproximadamente 1,20. Su regadera, ventilación natural a través de este domo con ventilación. El mismo material del piso está en las regaderas. Esto lo veo mucho, ¿no? Cuando ya no te cabe bien la papelera en un costado del sanitario, pues lo colocas en el mueble y funciona muy bien. Y este baño se vuelve eficiente porque trabaja para 2 habitaciones. Esta es la otra recámara secundaria que, si se fijan, tiene la misma dimensión aproximadamente que la recámara de abajo, 4,70 por 3. Aquí lo mismo, ¿verdad? Hay que revisar en qué muro pones el closet. Me parece que está bien pensado para ponerlo ahí. Y de este lado tienes la cama y de este lado tienes salidas de TV. Y la casa, jóvenes, me parece que es orientación norte, ¿eh? Porque son las 11 de la mañana y no tenemos ni una pizca de rayo directo en este sentido. Vamos a sacar nuestra práctica y querida brújula. Ahí está, fíjense. Para saber, entender bien cómo es la orientación solar, porque yo sé que a veces es confuso, te pones al lado de la ventana. Entonces, si se fijan, esta ventana está dando hacia el este. Entonces es orientación este, aproximadamente. Tenemos el distribuidor que nos lleva a un segundo nivel, las escaleras. Y si camino por acá, llego al área de lavado en planta alta. Fíjense, cada vez más las áreas de lavado ya están pensadas para centros de lavado, más que 2 equipos independientes. 1,66 de ancho, probablemente por lo mismo. 1,80. Y lo que está bueno es que tiene su patio de lavado con su lavadero. Tiene un buen lavadero con su buen boiler abierto para tender la ropa. Está bien la distribución. Y hacia acá tenemos la recámara principal. Qué curioso el color beige, ¿verdad? O sea, de hecho es más crema que beige. Sí, tiene unos tintes amarillos. Aquí se nota un poco. Recámara principal, viendo hacia el norte, cosa que está muy bien. 360 por 470. En 360 te cabe perfecto una cama king size que va justamente en esa dirección. Y del otro lado tenemos las salidas de TV. Perfecto. Y me gusta que crece un poquito la recámara. Tienen las instalaciones, las preparaciones del aire acondicionado. Aquí puedes colocar un escritorio, un tocador, un mueble, librero. Y este es el espacio que les comentaba. Este es el espacio listo para el vestidor. No lo tiene ahorita. Ya ustedes, si están interesados en la casa, la pueden negociar el precio y que les coloquen los vestidores. Y este es el baño completo, ¿no? 2 lavamanos. Fíjense, para que quepan bien los 2 lavamanos, vamos a ver cuánto mide este mueble. 1,50. En 1,50 funciona bien ya un lavamanos, un mueble de baños de 2 lavamanos. Y su regadera completa. Todo tiene este gran domo, ¿eh? Este gran domo que le mete buen calor y buena luz a los baños. ¿Qué les parece? Y lo mismo en el vestidor, ¿verdad? El vestidor también tiene este gran tragaluz para que nunca te falte la luz mientras te cambias. Fíjense, están los tragaluces en todos los espacios. Las escaleras a la azotea, lo mismo. Aquí se siente un poquito el calor. Habría que quizá colocarle alguna película de control solar. Y lo padre es esto, ¿verdad? Que tienes esta salida a un roof garden, a una terraza, una azotea que la puedes acondicionar y que tiene unas muy buenas vistas. Con este piso de barro muy de la zona, el ladrillo Perón que le llaman acá, 40 por 40. Es una casa que tiene mucha identidad tapatía. Estos materiales lo evidencian.
¿Cuánto creen que cuesta, jóvenes? ¿Cuánto creen que cuesta la casa? Saquen la libreta, saquen la libreta. Así es, así es. 5, no, arriba, súbele. Arriba de 5. 6, 7, 6. 6, 6, arriba de 6. 6 arriba de 6,200. 6,700,000 pesos aproximadamente, 750 más o menos. Si estás interesado, contáctanos a contacto@cotaparedes.com. Con muchísimo gusto te la podemos compartir, mostrar y ayudarte a que te den un buen precio por esta buena casa. Y aquí podemos sentir un poco los acabados que les decía, ¿no? Este acabado como marmoleado, que se le nota cierta profundidad. Casi estoy seguro que es este material del nanocal. Vean qué buen patiecito. Me gusta mucho la lógica del corte del material. Jóvenes, me despido. Espero que les haya gustado este video. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Guadalajara, Jalisco. ¡Adelante!